¿En dónde está el factor de la influencia? Todos los días nos preguntamos lo mismo. Pues hoy tenemos a una representante de la Cámara que además es influyente, además es linda, además, mejor dicho, tiene todos los calificativos. Mafe Carrascal, bienvenida. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Estoy un poquito ronca, lo lamento, pero he estado celebrando el triunfo de mi equipo. Muy bien. Mafe, ¿de dónde Mafe? ¿Por qué Mafe? Mafe, soy María Fernanda. Me llamo María Fernanda Carrascal. Sí. Mi mamá también se llama como yo. Y bueno. Pero el Mafe, ¿quién le puso el Mafe? Mi papá. ¿Sí? Siempre me llamaba mi papá y mi hermano me llamaban Mafe, Mafe. Mi mamá sí nunca quería llamarme Mafe. Siempre ¿No? María Fernanda. O de otras maneras, pero siempre Mafe. ¿Desde hace cuánto pensó en el tema político? Como decir, yo me veo en el Congreso legislando allá, toda seria. Yo nunca he pensado en cargos como un fin, ¿Sí? Pero siempre en estar en la política. Desde muy chiquita, con mi papá, con mi hermano, digamos, como era un ambiente en mi casa de mucho debate, de discusión, de filosofía, de historia, incluso mucha política internacional y mucha política nacional. Siempre hablábamos de esto y siempre estaba muy conectada con la música, por ejemplo, con el rock argentino. Nos gusta mucho también la música, pero también la historia latinoamericana y cómo eso conecta y cómo incluso podemos trabajar por la integración de América Latina, que también es otro de mis fuertes y que estoy trabajando desde ya, incluso desde el Congreso de Colombia, con la Unión de América Latina, con otros parlamentarios, con líderes juveniles, con el Grupo de Puebla, con UNASUR, entre otros. Pero vivió en Argentina también, ¿cierto? Viví un año, mi hermano tiene 17 años de estar viviendo en Argentina, ciudadano ya, tiene una esposa argentina y tengo un sobrino hermoso que se llama Índalo, que ya casi va a cumplir 3 años y pues es porteño. ¿Y qué tal la experiencia en Buenos Aires? Magnífica. Amo Argentina, amo Buenos Aires, amo lo que significa ese país para la región, para lo que ha significado durante mucho tiempo para la política regional. La música me fascina, la comida me encanta y tiene mucha cultura, mucho arte y pues a mí me encanta toda esa escena y toda esa onda que además también tiene una carga muy política. No, carga política y el Congreso, ese Congreso de ahora, como está constituido, a mí me parece un reality. Si a mí me dejaran dirigir ese reality, yo creo que sería el reality más visto del país, con todo lo que está pasando ahí. ¿Cómo son esas relaciones interpersonales entre todo el mundo que uno ve? Pues uno los ve y ya se volvieron pues parte del panorama nacional, pero uno no se imagina cómo es el día a día ahí. A mí me parece maravilloso que este Congreso se renovó en un 60% somos personas nuevas, no necesariamente las más jóvenes, sino nuevas, distintas en el Congreso de la República, y por fin estamos viendo debates ideológicos, por fin estamos viendo que lo que hay en el medio no es la burocratización, sino realmente un tema ideológico, y por eso ese tire y afloje entre las reformas. Obviamente no estoy diciendo que no haya de lo otro, pero sí es muy importante que volvimos a debates ideológicos, es muy importante que haya una diversidad de causas, hay animalistas, hay ambientalistas, a nosotras, por ejemplo, yo soy feminista, tengo una agenda de mujer, pero también una agenda laboral muy importante. Entonces, esa diversidad es muy interesante para el debate público. Hoy todo el país está volcado hacia el Congreso, que además ha tenido una pésima imagen y que por fin, de alguna manera, estamos reivindicándola con muchísimo trabajo. Y ahí entonces está el tema de las relaciones interpersonales, y es que en esa misma diversidad, yo, por ejemplo, desde la Cámara, lo que veo es también de alguna manera mucho colegaje, mucha camaradería, mucha intención de sacar adelante muchos proyectos de manera intergeneracional, porque estamos mirando hacia atrás, pero somos una generación, esta generación nueva que vino a renovar, que entiende que más allá de unas radicalizaciones que cada quien puede tener, que es la raíz, ¿no? Sus principios, sus ideas, es muy importante que siempre gane el país, es muy importante que la gente gane y nos ponemos de acuerdo, mejoramos los proyectos en vez de hundirlos sencillamente porque es que esto no hace parte de mi partido, porque es que esto no lo impulsó mi partido. Estamos viendo cada vez cómo sacar adelante proyectos beneficiosos para la gente y que todos y todas ganemos. Las leyes son generales, Sergio. Y el proyecto de la vida, digamos, ¿cuál es el proyecto que le llena el corazón? El que me llena el corazón, sí. Pues cada vez más el laboral y las mujeres. O sea, yo creo que todo lo que hagamos desde el Congreso de la República debe tener un enfoque de género, y el trabajo y la dignificación del trabajo, el trabajo decente, libre de violencias, con salarios justos, con oportunidades para todos y para todas. Por ejemplo, para las personas con discapacidad, que muchas veces se nos olvida, para las mujeres, para los campesinos, las campesinas, para todos y todas, definitivamente dignifica la vida.
no hay y forma de sobre tener todo una en todo buena este vida. tema de mujeres que empieza, yo le quería preguntar eso hace rato, que empieza eso que dijo Mario Hernández, que debería ir al reinado de belleza más bien a Cartagena que al Congreso. Pues lo que pienso es que él justamente representa ese pensamiento obsoleto, de una manera machista, que nos ve a las mujeres más como unos objetos, una cosificación, donde nuestro proyecto de vida debería ser justamente ese, o ir a un reinado o quedarnos en la casa cocinando y cuidando a los hijos únicamente. Cuando las mujeres no solamente hacemos labores del cuidado, también estamos saliendo al mercado laboral, estamos conquistando los espacios de toma de decisión, estamos llegando al Congreso de la República. Hoy somos 30%, Sergio. Logramos llegar más mujeres al Congreso de la República, sobre todo porque, todo hay que decirlo, el pacto histórico de manera decidida hizo unas listas cerradas tipo cremallera para que entráramos más mujeres, y las mujeres del pacto histórico llegamos ahí legítimamente, nos han querido violentar diciéndonos que nos regalaron curules, cuando todo lo contrario, somos mujeres que tenemos una trayectoria, que tenemos por qué estar ahí, que tenemos una voz propia, una agencia y unas agendas que hemos demostrado y las estamos defendiendo en este primer año de legislatura y que vamos a seguir defendiéndolas. Entonces, las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios, queremos que haya paridad en todos los espacios, estamos trabajando por eso y por eso tenemos que hacer espacios, todos estos espacios. Lo que hizo Mario Hernández fue sumamente violento, desleal. Fue desleal. ¿Será por chocho o qué? No, ¿perdón? ¿Será por chocho? Quién sabe, pero me pareció desleal. Yo no voy a contar, menos en un medio de comunicación, una reunión privada, uno, y dos, menos para deslegitimar a la otra persona, sobre todo porque yo tengo muchísimo más que contar y muchísima agenda y muchísimas cosas que decir sobre lo laboral y sobre la reforma laboral y sobre otros proyectos que estamos sacando adelante, no solamente para las mujeres, para los hombres, para todas las personas que merecen en este país tener trabajo decente. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la presentación de un proyecto como la reforma laboral que tiene pues como tantas aristas y todo eso, ¿qué tan buena respuesta encuentra dentro de todos sus compañeros? ¿O es... Bastante, ¿Sí? Muy buena. De hecho, nosotros hemos llegado a un 80 o más, a un 80% de consensos dentro de la reforma. Cuando algunos dicen, no, es que se les cayó porque no han llegado a consensos, es una absoluta mentira. De hecho, durante 3 meses hicimos una coordinación que yo creo que fue impecable. Tengo un equipo que hizo una coordinación también impecable, dirigimos un debate muy interesante, horas de mesas de trabajo, horas de audiencias, de reuniones, nos sentamos con los ponentes, 7 ponentes de partidos distintos, solo el Pacto Histórico tiene 5 partidos, Sergio, y a eso hay que sumarle el Partido Verde, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, Comunes y las curules de paz. Todos estos construimos la ponencia mayoritaria que no dejaron que se discutiera porque quedó en medio de las otras 2 reformas, entonces lo llevaron hasta el término porque pues querían que se archivara por trámite. Se va a volver a radicar y yo estoy convencida de que esto va a ser posible si logramos que el debate se dé. Porque de hecho, Sergio, no solamente construimos una ponencia entre 7, sino que ya hay muchas proposiciones de todos los partidos, muchos congresistas y muchas congresistas ya están participando y ya han mejorado el texto. Entonces vamos a ver el gobierno qué decide presentar, qué texto va a presentar, y sobre la base de eso y todo lo que hemos andado, lo que hemos recorrido durante estos 3 meses, pues vamos a construir el mejor proyecto posible, porque este país lo merece. Tenemos un derecho laboral desactualizado desde 1956 que se creó el Código Sustantivo del Trabajo. No ha tenido reformas sustanciales que se ajusten al mundo del trabajo de hoy, ni a los estándares internacionales, ni a la jurisprudencia de las Cortes, porque ya está ahí. Le queremos dar seguridad jurídica a los empleadores para que no tengan tantas demandas y se puedan dedicar a producir, y le queremos dar estabilidad laboral y derechos colectivos a los trabajadores y trabajadoras para que puedan desarrollar su proyecto de vida. Si esto no es posible, nosotros nos vamos a cerrar las puertas con mercados internacionales, porque ya tenemos las recomendaciones de la OIT, de la OCDE, de tratados de libre comercio que muchos no estuvimos de acuerdo y creemos que son asimétricos. De hecho, hasta Arturo Calle, al empresario Arturo Calle, lo vi ayer en Noticias Caracol, en un video que vi, no sé si salió ayer, pero en estos días, diciendo que si hubo una negociación desigual que pone en desigualdad de condiciones a los empresarios colombianos frente a Estados Unidos, ¿cierto? A los mercados y demás. Y sí, nosotros no estuvimos de acuerdo, pero es lo que hay, está firmado. Colombia se comprometió y hay unos requisitos en materia laboral que Colombia no está cumpliendo. Bueno, ese es el llamado. Pues hay que estar muy pendientes. Ahora, este programa tiene varias etapas. La siguiente etapa vamos a hablar un poco ya de política con Brian Gutiérrez, pero con esta sección que se llama Pola y Política.
Pola y política. Bueno, y estamos aquí en Influyentes, en Pola y Política, porque la política se habla con una pola. Estamos con Mafe Carrascal, congresista, recientemente congresista, ¿no? Sí, breve. Entonces, pues, ¿cómo ha sido la experiencia de ser congresista, de ser una figura pública en la cual ahora te fiscalizan? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás todo el tiempo? Pues siempre me han fiscalizado todo el tiempo, porque llevo 15 años, ya casi 15 años en la política. Lo que pasa es que este es mi primer cargo en política institucional. Claro. Y mi primer cargo de elección popular. Nunca me había candidatizado, ni siquiera precandidata a algún partido fui en ningún momento, pero hice todo un camino con los movimientos sociales, sobre todo desde el activismo, desde la promoción de causas distintas, en temas de paz, por ejemplo, anticorrupción, en temas de defensa de derechos humanos, campañas y causas que en su momento fueron muy importantes y que todavía tienen una relevancia, como no al Grupo Aval, como un boicot contra el Grupo Aval por ser el socio en todo este tema de Odebrecht, el socio pues de los brasileños, entre otras muchísimas. O sea, en 12 años he estado participando incluso en la Bogotá Humana, en la defensa de nuestro proyecto progresista, cuando sacaron al presidente, el presidente pues, en ese momento alcalde, pero además también fui nombrada en el No a la Revocatoria. Estuvimos en todo ese proceso que fue lindísimo también, defendiendo los logros, porque sí logramos muchas cosas importantes para Bogotá, y estoy convencida de que vamos a lograr muchas cosas importantes, sobre todo una transición fundamental en muchos temas en materia social, sobre todo, y con nuestras reformas que esperamos pasen ya. No, claro, o sea, claramente tienes un trabajo larguísimo como lideresa social, pero claramente digamos que la responsabilidad o la exigencia que te dan como congresista ahora supongo que es mayor. Claro. Supongo que, o sea, vemos que pues a los políticos en general, a los congresistas, pues se les exige casi que tengan una figura inmaculada en la cual no son, claro, o sea, se les deja ver un poco como personas, sino que ya tienen que ser una persona que, por ejemplo, viene al tema de que te criticaron que porque habían visto un perfil tuyo en Tinder. Ajá, que no existía, pero sí, que no importa, o sea, claro, si lo tuviera. ¿Cuál es el problema? Y tú tienes toda la razón. Yo creo que una de las apuestas más importantes que yo he tenido como activista y ahora como congresista, que yo creo que no es que una sea más importante que la otra, sino que en democracia todas se complementan y son necesarias. Y yo hice ese tránsito, que de hecho lo cuento en mi libro, que se llama Más allá de la indignación, te invito a leerlo. Vamos a leerlo. De Editorial Planeta. Justamente hace un año, en medio de campaña, lo presentamos en la Filbo, en la Feria del Libro de Bogotá. Y yo justamente promuevo y digo, listo, hay 3 etapas: ciudadano, un ciudadano comprometido que ejerce sus deberes, sus derechos de la Constitución, Luego está el activista, que tiene recursos, todos los medios, su creatividad puesta en de alguna manera, repertorios de la acción colectiva, puestas en escena para incidir en la toma de decisiones. Y luego está el que transita de este lado y se va a la política institucional. Esa soy yo. Hoy tengo otro tipo digamos, de funciones, de responsabilidades, pero lo que he querido es resignificar al ser humano también. Claro. Desde nuestras emociones somos seres humanos que tenemos también vida familiar, que tenemos amigos, que tenemos gustos, hobbies. A mí me encantan los conciertos. Una vez me hicieron un show por un concierto, ya no me lo volvieron a hacer porque me paré duro, me paré firme y dije, yo sigo yendo a conciertos, sigo yendo a teatro, sigo yendo a festivales, estaba, por ejemplo, celebrando el triunfo de Millonarios el sábado en el Campín, no en un palco, abajo, ¿sí? En la tribuna. Me fui a la 93 hasta las 3 de la mañana a saltar, a celebrar, a reencontrarme con mucha gente, a conocer otra gente. Y ahí es donde creo que tenemos que volver a entender mejor y resignificar el concepto de lo que es hacer la política. La política y menos las leyes se deben hacer a espaldas de la gente y en una oficina con la puerta cerrada. Por eso hemos llegado al Congreso de la República a hacer audiencias públicas, a abrirle los espacios a la ciudadanía, los micrófonos están abiertos, a hacer mesas técnicas donde no solamente hablen los empresarios, en el caso de la reforma laboral que yo coordiné ahorita en su primera etapa, porque vamos a volverla a presentar en la Cámara de Representantes, es no solamente los empresarios que toda la vida se han sentado con los gobiernos de turno a hacer, digamos, reformas acomodadas a sus necesidades sin tener en cuenta a los trabajadores. No, aquí vamos a sentar a los trabajadores, vamos a sentar a las organizaciones feministas, porque no van a seguir legislando sobre nuestros cuerpos sin que nosotras tengamos incidencia en ello. Claro. Entonces, lo primero que hicimos, por ejemplo, la primera audiencia fue audiencia sobre la IVE, porque la C055 de la Corte Constitucional nos manda, nos pide y nos exhorta al Congreso de la República a legislar en esa materia. Entonces, abrimos el espacio primero
antes que los congresistas, incluso las mujeres congresistas, que sí tenemos mucho que decir, y hay muchas feministas hoy, antes de que nada, primero la palabra la deben tener las organizaciones, la deben tener la gente, la deben tener en la calle, por eso tenemos que tener la conexión. También hiciste una audiencia pública acerca de las trabajadoras sexuales. ¿Cuál es tu opinión acerca de las mujeres que se dedican a tener OnlyFans, a hacer modelos webcam? Ahí acompañamos a nuestro querido compañero representante Mondragón, que ha sido también el coordinador ponente, pero de la reforma a la salud. Nos acompañamos en muchas cosas y ahí lo acompañamos en esa audiencia. Estuvimos, por ejemplo, con Amaranta Hank, estuvimos con mujeres que ejercen la prostitución, mujeres trans también, entre otras. Yo creo que hay unos derechos y unas condiciones también laborales de quienes lo hacen libremente. Acá no estamos hablando de trata de personas, no estamos hablando de personas que obligan, porque si vamos a hablar de personas que obligan y de condiciones malas, también las hay en otro tipo de labores y en otros sectores. Hay también la esclavitud moderna en muchas partes, lo hemos visto en cómo esclavizan, por ejemplo, a mujeres y a niños en Asia para ciertas grandes marcas, para coser, sobre todo para muchas de estas labores. Entonces, yo creo que justamente por eso hay que regular, porque cuando tú no regulas dejas un boquete muy grande para que se puedan violar los derechos. Y bueno, yo estoy con que las mujeres podamos no solamente hablar, sino ejercer nuestra sexualidad como se nos venga en gana. Y ese ha sido uno de los mensajes, por ejemplo, por estas cuentas de Tinder que desde hace 6 años más o menos, 6, 8 años me han abierto, falsas, ¿sí? Salen a atacarme por la reforma laboral y por mi papel como la coordinadora de la reforma laboral. Tuve un lapsus linguis ahí muy chiquitico que puede tener cualquier persona, una intervención improvisada de 11 minutos para poner de presente, no era la ponencia, era para poner de presente mi inconformidad con lo que estaban haciendo los congresistas para poder, de alguna manera, archivar la reforma y no darle la cara al debate. Entonces pasa esto, me ponen ese perfil como para deslegitimar mi voz y yo digo, ¿será que es que yo por ser congresista no puedo ejercer mis libertades y sobre todo mi sexualidad como me da la gana? Pues esa es mi reivindicación. Una de las opiniones que tiene, digamos, la gente del común, o bueno, una de las críticas más bien que se le hace a la reforma laboral es que hay que hacer una reforma laboral, pero que tiene que ser hecha por gente que ya haya tenido empresas o que haya tenido, pues digamos, muchos cargos de empleados y demás. ¿Tú qué crees sobre eso? Es falso. De hecho, nosotros en el Congreso de la República, si tenemos alguna empresa o si hemos tenido lo que sea y nos podríamos ver beneficiados, tenemos incluso que declarar el impedimento, imagínate. Es decir, si yo me puedo haber beneficiado de eso, tengo que declararlo. Lo que quiere decir que no necesariamente, generalmente, te van a decir que no, porque son reglas generales. Cuando tú haces leyes generales, ¿sí?, puedes hacerlo sin importar si tienes, si no tienes, ¿sí? Acá lo que hay que reivindicar es que cada quien cumple un rol en la democracia. El empresario, yo no soy empresaria. Si fuera empresaria no me hubiera metido a la política, la verdad. Si yo quisiera hacer plata, no me meto a la política, ¿sí? Y el gran Pepe Mujica lo ha dicho muchas veces también, ¿sí? Si yo quisiera hacer plata, no estaría en la política. Yo lo que tengo que hacer como coordinadora ponente es dirigir la discusión política. Ahora, si me preguntas, ¿eso qué? Nunca ha generado un puesto de trabajo falso. Nunca sabe, falso. Podría decir muchas cosas, pero no vienen al caso. Porque si yo lo hago, lo que estoy haciendo es, de alguna manera, justificando y aceptando que ellos tienen la razón y no la tienen. Yo soy congresista, soy coordinadora de la reforma laboral y lo que debo hacer es permitir los espacios, tender puentes, y eso es lo que hemos hecho con academia, con observatorios, con sindicalistas y trabajadores no sindicalizados también, claro, con empresarios, con gremios. A todos se les ha abierto las puertas. Sí, definitivamente. Y todos esos ataques han mostrado ese trabajo también. Lo importante, los principios, la teoría y el diálogo, ¿verdad? Así es. Pero entonces, para terminar, yo quiero que me des tu opinión de cómo ha sido el gobierno actual. ¿Cuál ha sido qué logros destacas del gobierno actual para ti? Yo creo que nosotros tenemos muchos retos. El principal es que venimos de unos gobiernos desde hace muchísimo tiempo enfrascados en unos negocios particulares, en el tema laboral, por ejemplo, de sentarse solamente con los empresarios, que incluso en la 789 del 2002, que fue la reforma laboral de Uribe, lo que hicieron fue reducir costos laborales, que nunca mejoró ni siquiera ni la productividad ni aumentó los puestos de trabajo, como decían. Todo este tipo, ¿no?, esta manera de llevar la política, llevar el país como si fuera sus fincas, de servirse a ellos mismos y servir a sus amigos y no al colectivo y no a la gente que lo necesita, pues justamente es lo que nos llevó a nosotros al gobierno, ¿verdad? Lo que nos llevó al poder, y eso lo logramos gracias a las calles. Y es ahí donde no podemos de ninguna manera desconectarnos, ¿no?, con las calles, con la gente, estar ahí conectados. Yo creo que este gobierno tiene retos muy importantes. Para mí uno de los retos más importantes que es el cambio de la cúpula militar
y de la cúpula de la policía. Eso es muy importante, pues un mensaje directo a ese cambio de enfoque de seguridad que queremos hacer, un enfoque distinto. Darle más recursos a la fuerza pública para bienestar. Cuando llegamos al gobierno, lo que nos dimos cuenta, mira, se me erizo literal, porque esto me mueve mucho la fibra, porque además de un tema de humanidad, ¿sí?, es un tema de justicia para los trabajadores y trabajadoras de la fuerza pública. Ahí hay chicos muy vulnerables, vulnerados, pobres, empobrecidos, que han llegado ahí porque no tienen más posibilidades y no pueden ascender, porque hay unas élites que no les permiten ascender. Hay una corrupción terrible. Imagínate los soldados, muchos desnutridos, y lo que llega a hacer este gobierno es aumentarles las raciones en un 70%, mejorarles la alimentación, pasar de un embutido, de una salchicha, a darles pollo, proteína, a mejorarles la nutrición. Entonces creo que ese es un gran avance y yo me voy a meter con los temas laborales desde el Congreso de la República para la fuerza pública, para reivindicar no solamente ese entrenamiento que les han dado basado en vejámenes, en violencia psicológica, física, sino también tiene que basarse en derechos humanos, en más educación para que puedan tener criterio. Si una persona de la fuerza pública no tiene criterio de saber si una orden rompe la Constitución o la ley, pues la va a ejecutar sencillamente porque le dijeron que la ejecute. Hacia allá nos vamos a dirigir. Y otra cosa, que yo sé que no tenemos nada de tiempo, pero otra cosa que me parece fundamental de este gobierno, entregarle las tierras por medio de la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, con Daniel Rojas Medellín, una apuesta muy importante por empezar la reforma rural, la reforma agraria, cogiendo toda esa tierra de la mafia y tierra improductiva y entregándosela a campesinos. Eso es muy importante, creo que son 2 hitos, más todo esto que están haciendo en el narcotráfico. ¿Cuándo habían visto tantas incautaciones de droga? Nunca. Lo que estaban acostumbrados era a perseguir campesinos, llenarlos de glifosato y judicializar campesinos pobres. Y nosotros hoy queremos reivindicar a los campesinos. Acabamos de hacerlos sujetos de derecho en el Congreso de la República, acabamos de aprobar la jurisdicción agraria especial en el Congreso de la República y por medio de la reforma laboral vamos a formalizar a más de 800.000 jornaleros, los primeros de la cadena, esos que persiguen, que judicializan y que no tienen cómo tener una vejez digna porque no cotizan. Vamos a formalizar. Quisiera quedarme aquí hablando todo el día porque seguro tenemos mucho que hablar, pero pues se nos acaba el tiempo y como tú mencionabas las calles, es importante ver qué opina la gente en la calle, así que vamos con la siguiente sección. No me gusta la política que pusieron de la cuestión de la marihuana, me gusta en el sentido de la versión personal, no puede cargar sin tanto problema que le den. Considero que el personal de salud debería ser mejor remunerado. Falta de oportunidades de trabajo, el transporte también es malísimo, la salud, pues no sé, hay que mejorar muchas cosas. ¿Solución? Que hubiera más empleos. La solución sería que volviera el presidente Álvaro Uribe Vélez a la presidencia. No es lo mejor que podemos tener en Colombia, un presidente como Álvaro Uribe Vélez. El conflicto en Colombia es el desempleo. Es un conflicto al hijo de madre. La falta de oportunidades. La falta de oportunidades. En verdad no me gusta la política, pero viendo el país, los gobernantes no están haciendo un... No es recto para ser presidente de Colombia. Este tipo es un loco. Él habla y después piensa. Todo quiera, pero vamos a terminar como Venezuela, llevados de Lee. Quiero que la política tiene intereses puntos y básicamente por eso el mayor conflicto en Colombia es la delincuencia. La delincuencia está desbordada y en verdad no hay freno para esto. Que la política en ese país es llena de corrupción. Que prometen y nunca cumplen. Estamos muy mal con la inseguridad en Colombia, estamos puestos nada y los matan por un celular, los atracan, ya es que ni siquiera los atracan sino una vez los van matando y todo. Y uno pagando impuestos y en pocas palabras ellos robándose. Y no estoy de acuerdo con la política, pero me gustaría que regularan los precios de Transmilenio, pero eso es mucho más económico. Estoy enferma y nunca he recibido una ayuda del gobierno. Me gusta la política, ni estoy de acuerdo con ella. Y ahorita lo que me tiene inconforme es la inseguridad. Soy Darwin Correa y eso es Influyentes. Preguntas rápidas, respuestas cortas. Hoy, Mafe Carrascal. OnlyFans, ¿sí o no? Sí. ¿Luis Carlos Vélez o Vicky Ávila? Luis Carlos.
¿Acosan en el Congreso? Sí. ¿Reducir el Congreso, sí o no? No. ¿Mayores o menores? Uy, los dos. ¿Qué canción le han dedicado? ¿Qué canción me han dedicado? Uy, un montón. Una. Ay, Dios mío, no me acuerdo, pero sí, muchas. Dale. ¿Podcast favorito? Niña voladora. Sí. Niña voladora. ¿Podcast favorito? El de María Jimena. Luzán. ¿Fast fashion o moda sostenible? Sostenible. ¿El peor consejo que le han dado? Uy, el peor consejo. Parece que no me han dado tan malos porque no me acuerdo. ¿Abortaría sí o no? Sí. ¿Tecno o reggaetón? ¿Tecno o reggaetón? Los dos. Dos series. Dos series. Malísima. Ay, estoy viendo una interesante, Valeria, para mujeres, temas feministas. No sé la otra. ¿Influencer o política? Política. ¿Rock al parque? Política con influencia. Política influyente, más bien. ¿Rock al parque o Estéreo Picnic? Las dos. ¿Relaciones largas o amores de verano? Los dos. Su Depende. mayor- O sea, si es en verano, pues en verano. ¿Su mayor miedo? Importante. No sé, no me acuerdo. La última mentira que ha dicho. No me acuerdo. ¿Millonarios o Santa Fe? Millonarios toda la vida. ¿Aplicación que más usas? Twitter. Sí, Twitter. ¿Qué le avergüenza? Pues en estos días Bumble. ¿Bumble? ¿Qué le avergüenza? Casi nada. ¿Tusa política? Uy, el plebiscito. ¿De qué se arrepiente? De nada. ¿Con qué personaje de la historia se identifica? Uy, ¿con qué persona? Uy, eso sí está muy de reina, ¿no? No sé, no, ya me lo pienso. ¿Qué le cambiaría al pacto? ¿Qué le cambiaría el pacto? ¿Qué le cambiaría el pacto? Que hubiera más, en los escenarios de toma de decisión, que hubiera más mujeres. Defínase en una palabra. Leal. Mamerto, ¿se hace o se nace? Las dos. Eso puede ser. Se nace y se construye a pulso. Gracias. Eso fue todo en Influyentes.